Shalom a todos. Espero que estén bien. Aquí estamos una vez más con una nueva grabación. Hoy, en este día, vamos a estrenar libro. Que hoy estaremos hablando del último libro de nuestra Torah, que viene siendo Devarim. Así que hoy de eso es de lo que vamos a hablar. Esta es la primera parashá. El nombre de la parashá es Devarim. Así que, y Devarim quiere decir palabras. Es lo que quiere decir para muchos de nuestros amigos y nuestras comunidades y familiares que no, a veces no buscan la información clara y completa acerca de las cosas. El último libro, que es la palabra, aunque en español la traducen como Deuteronomios, que es la palabra Deuteronomios viene, su origen es griego y no tiene nada que ver con Devarim. Devarim solamente quiere decir palabras. Y si ustedes lo leen como lo traducen del griego al español, es Deuteronomios. Y Deuteronomios, su origen es griego. Y en el griego viene de dos palabras. Una es deuteros, que quiere decir dos o quiere decir segundo. Eso es lo que quiere decir en el griego. Ahora la palabra deus es dos, que es del griego. En sí tiene que ver también, pero no es la palabra adecuada para trasladarla del hebreo al español. Sería diferente, porque solamente son palabras. Pero aquí el griego siempre tiene la tendencia de hacer cambios en todo. Todo tiene en el hebreo, todo cambia completamente. Todas las Biblias que las personas conocen, y se los digo con respeto, porque esa es la verdad, casi ustedes saben que vienen del griego, son traducidas del griego, y no, se los digo con respeto porque la verdad es que las personas hablan de lo que tienen y defienden de lo que tienen. Y tienen razón, porque cuando no hay una información completa o clara, pues no tienen otra opción, sino que eso es lo que tienen que hacer. Pero por eso es importante buscar los orígenes de cualquier palabra, de las cosas, de lo que nosotros podemos leer. Es como, por ejemplo, las profecías. Las religiones están llenas de profecías. Casi la mayoría de religiones hablan de tantas profecías que no tienen nada que ver con los profetas. Pero, sin embargo, los sistemas se han basado y lo han llevado a través de las traducciones que han hecho, del origen, que completamente es diferente. Y se los digo eso con respeto, porque yo la verdad, como me gustaría que las personas buscaran la información y que se den cuenta, porque a veces las personas se vuelven tan fanáticos de un sistema que lo defienden ciegamente y en realidad no se dan cuenta ni buscan tampoco los orígenes, ni tampoco buscan verdaderamente lo que pertenece a lo que es al mundo divino, sino que lo hacen por una tradición o lo hacen por que son fanáticos de una religión. Y nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es tratar de traerles una enseñanza que viene de lo que es originalmente. Por eso, cuando hablamos de la Torah, hablamos de los libros, lo que se le llaman los pentateucos, que quiere decir 5, los 5 libros, es todo. Eso es lo que viene siendo
la Torah, o viene siendo la ley. Pero en fin, ahorita vamos a explicar todo esto. Ahorita vamos a explicar todo esto. Antes de seguir más adelante, primero quiero darles saludos a todos. Saludos a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestros amigos. Y esperemos que la parashá de esta semana, de este sábado que viene, que la puedan disfrutar, que les vamos a dar las citas en donde está todo. Comenzamos con el libro de Deuteronomios, o en hebreo Devarim, con el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y verso 32. 22, hasta el verso 22. Y la Haftarah está en Isaías capítulo 1 es casi hasta el final. Y esto es muy precioso cuando nosotros leemos la Haftarah y leemos lo que toca en la porción. Aunque no hablamos de todo, no hablamos de todo porque ya sabemos que es muy profundo todo, pero siempre nos enfocamos en las ciertas palabras donde la Torah nos detiene para que podamos hablar de las partes que son también importantes. Todos son importantes, pero hoy en este día vamos a hablar del libro de Devarim. El libro de Devarim, que es Deuteronomios, como lo conocen las personas, que quiere decir palabras. Es lo que quiere decir. Así que ya hablamos acerca de las traducciones, como vienen, deuteros, que viene siendo segundos, que esto, la razón es por la que lo traducen también así, es porque en el griego, cuando miran este libro, lo toman como un libro como de segunda ley, porque es una repetición de la ley. Ahora, es una repetición que Moshe hace al pueblo, que Moshe hace a Israel, para que Israel sepa y que cumpla todas las leyes que están escritas en el libro de la Torah. Entonces aquí vuelve a repetirlas una vez más, que eso es lo que se le llama como una repetición. Muchos le llaman como una repetición. Bueno, pero en fin, es de donde viene la palabra, segundo, o deuteros, que viene siendo segundo del griego. Por eso hacen la traducción así. Pero en sí, aquí este libro es la confirmación de las palabras, porque es bien importante, las palabras que se dicen, las palabras, por eso se dice Devarim. Devarim son palabras, las palabras que Hashem ya habló, y las palabras que Hashem está hablando por medio de Moshe, para confirmarlas. Entonces, esto es bien importante. Confirmar las palabras que se han dicho y lo que nosotros repetimos y dijimos que está bien, le dijimos a Hashem, y Moshe lo vuelve a repetir para confirmar las palabras que nosotros en una ocasión, estamos hablando del monte Sinai, donde estuvimos de acuerdo en guardar la Torah. Así que estas palabras se vuelven a repetir. Se vuelve a repetir de esta ley. Por eso es donde sacan la traducción segundo o segunda. Pero aquí, aunque la palabra deuteros no solamente quiere decir segundo, sino que también hace un poco menor que lo que es primero. Entonces, la hace inferior a la primera. Entonces aquí no estamos hablando que una es superior o la otra es superior o inferior, sino que estamos hablando de la misma palabra que Hashem habló. Pero aquí es una repetición. Hashem vuelve a hablar para confirmar por boca de Moshe, para
para confirmar esta ley que fue dada para que la tuviéramos nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. Perdón. Así que ya dijimos la palabra que se traduce como segundo, o deu, que es como decir dos, del griego. Pero no tiene nada que ver con devarim, sino que devarim es palabra. Ahora, volvemos a repetir otra vez. Devarim es palabra. Esto es lo que sí se le llama palabra de Hashem, porque esta es la ley que fue dada por Hashem, y esta sí se le puede llamar palabra de Hashem, o como muchos le llaman, palabra de Dios. No se le puede llamar palabra de Dios a otras cosas, ni se le puede llamar palabra de Dios a algo fuera de la Torah, algo fuera de ahí, porque no se puede confirmar como lo que ahora tenemos en este libro, la confirmación de la ley, la confirmación de la palabra. Ahora, escribir, como nosotros ya sabemos, Hashem, entre las leyes, estoy hablando un poco más adelante en Devarim, o Deuteronomios, como ustedes le puedan llamar. Allí en el capítulo 16, y me parece que es el verso 18, en el verso 18. Aquí hay una ley que Hashem dio para el rey cuando un rey se sentare en el trono. Hashem le dijo que tenía que hacer una copia de este, en hebreo es Sefer, de este Sefer. Se tiene que hacer una copia de este libro, que es como se traduce, como libro. En pocas palabras, Sefer es un rollo, que es lo que nosotros tenemos. La Torah se le llama rollo, es el rollo de la Torah, o la gente le llama como libro, como el libro de la Torah. Entonces, el rey tenía la orden de que tenía que hacer una copia. Tenía que hacer una copia de ella. Entonces, aquí es donde traducen como un segundo libro. Pero un segundo libro no es otra cosa, sino que es la misma ley. Pero aquí tenía que ser escrita por el rey. El rey tenía que escribirla. Tenía que hacer una copia de ahí para que aprendiera a temer a Hashem y para que aprendiera a reinar con justicia. Para que escribiendo la ley la pueda poner dentro del corazón y llevarla a cabo. O sea, en práctica. Que eso es lo que Hashem pidió. Voy a leer ahí en el verso 18 del capítulo 16. Dice así. Vamos a leerlo. Dice, Bechaya be shi beto al kise ma al ketov ve kataf lo ed Mishnah HaTorah Soed al Sefer mi lifanei HaKotanim HaLe Yam. Que en español, y cuando se sentare sobre el trono de su reino, escribirá para sí la copia de esta ley en un libro delante de los Cohens, de los levitas, de los levaíns, de los levitas. Delante de ellos se tenía que escribir. ¿Por qué? Porque el Cohen, su trabajo era de supervisar que el rey llevara esta ley y la pusiera bien escrita y la llevara en su corazón para que la pudiera llevar a cabo. Esta palabra se tenía que ejecutar correctamente. Entonces, por eso se llama Devarim, porque estas palabras deben ser ejecutadas correctamente
y llevadas en práctica en justicia. Que eso es lo que ustedes pueden ver en esta ley. Todo el capítulo 16 ustedes lo pueden leer hasta el final. Pero esta ley se fue dada. Entonces, de aquí es donde viene la palabra Mishnah, que es la palabra que podemos encontrar en hebreo. Mishnah, se las voy a leer otra vez aquí en hebreo. Dice, Vejaya, Veshi, Ketov, perdón, Keshi, Veto, Al, Kised, Mal, La, Ketov, Ve, Katav, Lo, Et, Mishnah. Mishnah HaTorah. Escribir, de aquí es donde viene la Mishnah. Ustedes conocen la Mishnah, para los que no saben, es lo que se llama el Talmud. Entonces, cuando se sentaron los 70 jueces, ellos tenían que escribir esta ley. Ellos tenían que ponerla dentro del corazón para poderla llevar a cabo y ejecutarla de una manera correcta. Por eso en la Haftarah ustedes van a encontrar como Hashem. Por eso Hashem dice que Sion, así como practica la justicia, es como la debemos practicar continuamente. La palabra se debe practicar en justicia, o sea, de una manera correcta. No podemos llamarle palabra de Dios a cualquier cosa. Hay gente que le llama palabra de Dios a cosas que no están dentro de la Torah. Hay gente que le llama, esta es la palabra de Dios, cuando de verdad ignoran verdaderamente de dónde viene. Y se lo estoy diciendo con respeto, porque yo entiendo todo esto. Ahora entiendo el mundo religioso, de la manera como se expresan y cómo hacen sus interpretaciones por los maestros que tienen, que en realidad no los dejan estudiar un poco más allá de lo que tienen, sino que siempre tratan de estancarlos y mantenerlos en una sola línea, sin que salgan de ahí. Entonces, por eso es importante leer, es importante buscar, y no estarnos confiando solamente de los hombres. Hay que buscar los orígenes de todo para poder comprender. Ahora, aquí, esta ley de la que estamos hablando, el Cohen era el supervisor, el que tenía que mirar cómo se escribía esta ley, cómo el rey que se iba a sentar sobre el trono, porque los jueces eran como reyes que se sentaban dentro para juzgar al pueblo. Entonces, cuando se sentaban en la silla del juicio, estos jueces tenían que aprender a esta ley de una manera clara y de una manera justa. Por eso Hashem les da la orden que tenían que escribirla enfrente de un Cohen. Un Cohen es como se interpreta a un sacerdote. Tenían que hacerlo enfrente de ellos para que fueran supervisados. Para que esta palabra verdaderamente sí fuera la palabra de Dios. O la palabra de Hashem. Que es como lo entendemos. Entonces tenía que ser clara, una práctica. Por eso se le llama palabras. Estas palabras tenían que ser bien escritas. Bien escritas. Y bien habladas. Porque no nomás es escribir la ley, sino una vez que escribes la ley, una vez que escribes las palabras de estas leyes, que es lo que se le llama Mishnah, Mishnah HaTorah, Hasoed el Sefer. La palabra escrita de este rollo o de esta Torah, bien supervisada, también tenía que hablarla y hablarla de una manera correcta. El Cohen era el supervisor que miraba cómo se escribía y también escuchaba cómo la interpretaba. Entonces, esa supervisión siempre ha venido de maestro a alumno, siempre, continuamente. Por eso para nosotros es lo mismo. Para poder hablar de la Mishnah,
las personas quieren estudiar o a veces piensan que saben o hacen sus propias interpretaciones de la Mishnah, donde esto requiere un maestro. Siempre para hablar de la Torah, para hablar de la Torah, para hablar de lo que es la Mishnah, lo que es el Talmud, se necesita que un maestro sea el que lo hable y lo interprete, para que no quebre esa ley, porque para que le pueda decir que es palabra de Hashem y no es una palabra quebrantada, ni es una palabra violada, sino que es palabra de Hashem. Entonces, para hablar, se tiene que usar lo correcto. Y en este caso, Devarim, las palabras, deberían de ser bien escritas con supervisión de los Kohanim, que ellos eran los que miraban el escrito y escuchaban el sonido de la palabra, escuchaban lo que se escribía y escuchaban la interpretación para poder mirar si es que era claro y si se pudiera usar en caso de un juicio o en caso de llevar una enseñanza sobre esta ley de una manera correcta y bien interpretada. Por eso se llama palabras, Devarim, es de donde viene la palabra. ¿Okay? Estas leyes, ya sabemos que Moshe, el grande maestro, él es el que desde un principio, cuando escogió al Senadrín, que vienen siendo los 70 hombres, no solamente para escribir la Torah y para que tuvieran la interpretación correcta, y también para poderla llevar a las 70 naciones. Entonces, de una manera fácil de entender y de una manera que se interpretara y que no fuera difícil para las naciones. Pero en el caso presente, ahorita ya tenemos problemas porque desde que Israel ya por historia se le ha querido quitar la Torah continuamente. Entonces las naciones han hecho diferentes tipos de religiones y han querido desaparecer este libro, han querido desaparecer el hebreo, han querido desaparecer las leyes, han querido desaparecer esta cultura tan preciosa, tan grande, que Hashem nos dejó. Un culto a la Torah, que es donde viene la palabra cultura, para que se pudiera llevar a cabo y con respeto a las naciones también, llevarla. Por eso cada hombre que se siente en un trono, cada rey, esa es la ley, que cada rey debe saber cómo escribirla y debe saber cómo explicarla, debe saber cómo interpretarla. De aquí es donde viene la palabra Devarim. Palabras. Cómo poder hablar las palabras. Sentimos mucho porque las personas piensan, y créanme, hay personas que se sienten tan elocuentes porque tienen palabras de cómo poder llevar a cabo esa manera de hacer un encantamiento entre las personas y hacerlas que lleven eso y que lo hagan como una palabra viva, que eso es lo que le llaman. Esta es una palabra viva. En realidad, hablan palabras que no tienen sentido, porque entre nuestras leyes, entre las leyes de Hashem que nos ha dado, tenemos que asegurarnos que cada hombre que quiera llevar la Torah, cada hombre tiene que llevarla a cabo de una manera correcta. Y cada hombre que quiera hablar de Mishnah, cada hombre que quiera hablar de lo que es el Talmud, también tiene que hacerlo de una manera correcta. Y para eso están cada maestro para poder enseñar. Por eso las personas a veces quieren estudiar solas y sin maestro y hacen sus propias interpretaciones. Y de aquí es donde vienen
se van adhiriendo los diferentes tipos de religiones porque se sienten maestros y llevan todo esto y hacen sus nuevos sistemas. Pero en sí, nosotros no necesitamos hacer ningún sistema ni crear algo nuevo, porque todo está aquí escrito. En la Torah está todo escrito. Aquí están las leyes, aquí está todo. Para nosotros ya no es nuevo esto. Para nosotros, esto es lo que Hashem nos dio. Y esto es lo que no pasa, porque Hashem dio una orden que no se le quitara ni se le pusiera. Como muchos acostumbran a hacer eso, de quitar y poner. Pero aquí no. La palabra debe ser bien puesta. La palabra debe ser bien dada. La palabra debe ser bien clara y también de una manera que las personas la puedan tener con toda la esencia de la verdad. Es como es como se tiene que dar. Por eso para nosotros no es fácil. No es fácil cualquier persona que quiere venir a estudiar y quiere ser maestro, pues tiene que estudiar primero. Y tiene que estudiar muy bien para poder traer esto y para poder llevarlo a cabo. Porque esto es algo diferente. Esta no es religión. No es como las religiones. Que lo van a tener que poco tiempo le dan su licencia para que comience a administrar. Aquí no es así. Aquí tiene que estudiar primero. Y hay que revisar y hay que mirar qué tipo de interpretación hace y qué es lo que, de la manera como lo va a explicar y de la manera como lo tiene en mente. Entonces, esto es bien importante. Por eso para nosotros cada parte que leemos de la Torah, siempre tenemos que tener mucho cuidado y llevarlo de una manera con mucho respeto y también con temor, porque esta sí es palabra de Hashem. Esta sí es palabra de Hashem. Entonces, por eso cuando nosotros explicamos, y yo siempre se los digo, con respeto a las personas, con respeto porque yo sé que estos videos los miran diferentes tipos de personas, pero lo hacemos con respeto, para que tengan una información ustedes, y ustedes mismos busquen sus propias conclusiones y busquen verdaderamente los orígenes y puedan aprender un poco más de lo que tiene o de lo que ya le enseñaron, sino que esto no tiene un fin. Esto es una enseñanza enorme que Hashem nos ha dado, en la que cada día la persona entre más busca, Hashem le da más. Devarim, palabras. A esta sí le podemos decir que es palabra de Hashem y es palabra viva, porque aunque han querido quitarla, pero hasta la fecha no han podido. Entonces aquí la palabra Ketab, escribir. Ketab, escribir. Mishnah Torah, escribir un rollo. Escribir de este rollo de la Torah, escribir una copia. Que es donde viene la palabra un segundo libro. Escribir una copia para poder mirar si la estás escribiendo bien o si la vas a poder explicar bien o si vas a poder hacer justo en estas leyes. Entonces hay una supervisión. Por eso aquí para estudiar Torah es un poco diferente. Es diferente a los sistemas religiosos. Aquí no se le puede dar una licencia a una persona cuando no lleva los estudios de una manera correcta. Hablamos aquí de diferentes cosas, hablamos de Kabbalah, hablamos de tanto. Pero hay una línea que siempre a los estudiantes es lo que les decimos, que todo tiene un principio y siempre hay que llevar esto. Aunque las personas tienen su sabiduría y vienen con otros tipos de enseñanzas y vienen con otras enseñanzas que se les ha dado, vienen con otro tipo, con otra mentalidad y todo, pero aquí sí va a venir a estudiar y va a tener que acomodarse como Hashem lo pide, como la ley lo está pidiendo. Así que
Y esta es palabra de Hashem. Esto es lo que sí se le llama Devarim, que es lo que es el nuevo libro. Así que vamos aquí en la gráfica, ustedes pueden ver el primer verso de la parashá, arriba, Devarim. Devarim dice así, Devarim, Elech ha-daberei, Elech ha-devarim asher diber Moshe el kol Israel. En este primer verso que habla, estas son las palabras que habló Hashem a Moshe, para que también se las repitiera a Israel, para que le hablara. En fin, y aquí tenemos varias cosas, tenemos varias leyes, pero hoy el enfoque que vamos a tener solamente es en Devarim, que viene siendo palabras. Y ya hablamos para las personas que no saben, ahora ya saben que esto viene, la palabra Deuteronomios viene del griego, que eso es lo que quiere decir segundo. Entonces, esto es lo que quiere decir Deuteronomios. Pero en sí la palabra en la que nos vamos a enfocar es en Devarim, en el hebreo, que es lo que quiere decir palabras. Vamos a mirar estas palabras que deben de ser bien ejecutadas, bien puestas. Vamos a cambiar la página. En el libro de Salomón, que viene siendo Mishli, Mishli capítulo 25 y verso 11, que viene siendo Mishli, Proverbios capítulo 25 y verso 11. Este libro de Proverbios es muy precioso. Ustedes saben que es un libro lleno de sabiduría, que siempre le repetimos a las personas, que hagan lo posible de que no solamente lean la Torah, sino que también los libros que son tan importantes, los libros de sabiduría, y uno de ellos es precisamente estos libros de Salomón. Salomón, un grande sabio. En el 25 dijimos, capítulo 25 y verso 11, vamos a ver una traducción. Dice, como manzana de oro en entalladuras de plata, es una palabra hablada al tiempo apropiado para ella. Es como dice en hebreo. Como manzana de oro en entalladura de plata. Aquí es donde, eso es de lo que vamos a hablar. En hebreo, este es el verso, lo voy a leer en hebreo y luego ahorita lo vamos a leer otra vez en español. Dice, Tepuhei Zahav ve Mashkiot Kesef Davar Dabur Al Afenai Tapuhei Zahav. Tapuhei, la palabra es manzana, que esta es la primera. Tapuhei. Zahav es manzana de oro. Manzana de oro es la palabra. Manzana de oro en sí, en lo apropiado, que eso es lo que quiere decir, en lo apropiado, o en pocas palabras, como la palabra, como una manzana de oro, puede quedar, pero terminando el verso, dice
como una manzana de oro, en lo apropiado, en plata, la palabra hablada, bien entallada. Una palabra, en pocas palabras, las palabras bien hechas, que es de donde viene una palabra que es correcta, es como una manzana de oro. ¿Por qué Salomón escoge hablar de una manzana? Vamos a mirar por qué razón. La palabra en hebreo es tapuhei, que eso es lo que quiere decir manzana. La manzana, ustedes ya saben que se da en un árbol. En un árbol. Aquí es lo que se le llama, las interpretaciones, que no vamos a hablar de eso ahorita, que se dan de la manzana de la discordia. De la manzana que comió Eva. Es lo que muchas enseñanzas, en fin, esto ahorita no es el tema, que son otras cosas. Pero de aquí donde viene Salomón, toma por ejemplo, para hablar una palabra bien correctamente, la toma de una manzana bien chapeada, de una manzana chapeada como de oro, en un lugar puesto en un lugar de plata. En pocas palabras, con mucho valor. Y luego dice dabar, dabur, palabra hablada. Una palabra bien apropiada, una palabra que puede encajar en lo que usted habla, en lo que hace, en lo que encaja desde abajo hacia arriba, que quiere decir desde la tierra se sube y se eleva hacia arriba. Entonces esto lo encaja también, que esto es lo que se le llama como una manzana que crece en un árbol. Aquí el valor, vamos a mirar por qué Salomón habla de la manzana. En hebreo, ustedes pueden ver aquí puse como una manzana. Esto es lo que ustedes pueden ver aquí, como una manzana. Hacia abajo es el árbol, aunque es como se supone, el árbol y la manzana. Y hacia este lado, lo voy a leer en hebreo, y en hebreo es tapuach, que tiene las mismas palabras de la manzana. Pero cuando hablamos aquí de tapuach quiere decir una papa. En hebreo es tapuach adamach, la papa de la tierra. Pero esta papa de la tierra, entre sí, si ustedes se fijan, son las mismas palabras, que vienen siendo 4 palabras aquí. La tav, la pej, la vav y la je. 1, 2, 3, 4 palabras. Y que son las mismas de la palabra de la manzana. Pero aquí, al final, tiene una palabra que se le llama Yod, porque la Yod viene de la sabiduría. Cuando se le adhiere la Yod, entonces esta se convierte en manzana. De ser una papa de tierra, esta se eleva y se convierte en manzana de oro, puesta en un lugar de plata. O sea, en pocas palabras, con valor. Es la palabra bien puesta. Eso es lo que dice Salomón. Es la palabra bien puesta. O sea, es una palabra que es correcta. Porque esta tiene valor. Porque tiene valor tanto como en la tierra como en el cielo. En las dos partes. Por eso
al final ya dijimos que lleva la palabra tapu son las primeras 3 palabras y luego después hey. Y hey quiere decir vida, porque esto es lo que da vida. Una vez que una palabra bien dada desde la tierra se convierte en una manzana de oro, chapeada, puesta en un kelí, puesta en una bandeja, puesta en una vasija, donde tiene su valor, tan grande. Manzana o un árbol de manzana se dice así, se dice tapuach etz, es como se le llama un árbol de manzana. Y la palabra nadareat, que viene siendo de tus votos o de la palabra que diste que ibas a hacer. Y lo hiciste de una manera correcta, desde la tierra hasta, por decirlo así, hasta lo alto. Se convierte en una manzana. Por eso Salomón es lo que dice. Dice que manzana de oro, en lo correcto, es puesta es puesta en una vasija de plata. Este es el árbol cuando se dice la palabra correcta. Ahora, cuando hablamos de la palabra correcta, por eso Hashem siempre mide las palabras, todo tiempo. Recordemos que aquí en la Haftarah ustedes van a leer qué es lo que dice. En la Haftarah, déjenme se los voy a leer, solamente una parte de lo que dice la Haftarah. Al final, en el verso 26, estoy hablando de del capítulo 1 de Isaías y el verso 26. Ustedes van a leer todo el capítulo. Pero dice así: y restituiré tus jueces como fueron al principio, y tus consejeros como antes, después de lo cual serán llamados ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada por medio de las justicias, porque es como es rescatado. El hombre no es rescatado como mucha gente lo enseña, solamente por la justicia. Y es lo que dice Hashem aquí, que Sión va a ser rescatado por la justicia, porque es de la única forma que vamos a poder ser rescatados, por la justicia. Dice, en ella, y por la beneficencia que harán los que en ella regresan, los que cada día están regresando, y una beneficencia para los que en ella regresen. ¿Por qué? Porque van a venir cantando con justicia, buscando. Para poder ser rescatados necesitamos ser justos, hablar las palabras que son correctas. Por eso Hashem dice aquí en el verso 26, dice, y restituiré sus jueces como fueron al principio, y tus consejeros como antes. Después de todo, ¿cuál será llamado ciudad de justicia? Que eso es lo que se le llama a Jerusalén, ciudad de justicia. Una ciudad que cada día está trayendo a sus jueces que están comenzando a usar la palabra correcta, que ahora sí le podemos llamar. Esta es palabra de Hashem. No es como las personas lo enseñan y como las personas piensan. Esto es lo correcto. Ahora, la palabra Devarim, que es lo que es la parashá, la palabra Devarim, las palabras, en hebreo, vemos el valor de Midah Or, una medida de luz.
Las palabras son una medida de luz. Y es el mismo valor que ustedes pueden ver aquí. Devarim midah or. Es el mismo valor. Entonces, en estos dos, quiere decir que en nuestras palabras hay una medida de luz en lo que nosotros hablamos. Porque cuando el rostro resplandece, quiere decir que es cuando hablamos una palabra correcta. Es cuando Hashem hace resplandecer su rostro sobre nosotros, sobre cada persona que habla lo correcto, sobre cada persona que verdaderamente habla de la palabra de Hashem, de Barim, que ese es midah or, que habla con la medida de luz que viene de lo alto, de la que Hashem nos ha dado y que nos ha dado la orden que no le quitemos y que no le pongamos. Entonces, esta es la palabra Devarim. Devarim. Y esto tenemos que escribirlo dentro del corazón, de una manera correcta. Si queremos hablar de esto, por eso tenemos que estudiar, para poder hablar lo que es correcto. Nosotros no vamos a debatir con las personas que tienen otros tipos de enseñanzas y otros tipos de tradiciones. No, lo único que les podemos decir es que Hashem les dé sabiduría y que Hashem les dé entendimiento para que verdaderamente un día encuentren esa luz. Porque no a todo se le puede llamar palabra de Dios. Solamente hay una y es todo. Aquí, si usted quiere ver la Mishnah como está escrita, así como Hashem la dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, y ya les di el verso también, la Mishnah, Mishnah HaTorah, hacer una copia de este libro, de estas palabras, hacer una copia de esto de una forma correcta. Pero cuando la escribas, tienes que tener supervisión. Pero cuando la interpretes, tienes que tener supervisión. Cuando hables de ella, tienes que tener supervisión. Que verdaderamente es lo correcto, porque vas a hablar de justicia. Esto es a lo que se refiere Hashem cuando habla en la Haftarah. Dice que va a restaurar los jueces, va a restaurar los consejeros, para que hablen con justicia, y no llevar su propio pensamiento, y no llevar su propia doctrina, no llevar sus propias enseñanzas, sino llevar lo que Hashem nos dejó por medio de la Torah en cuanto a sus mandamientos. Esta estructura Hashem ya nos la dejó puesta para que nosotros tengamos una base y la llevemos adelante. Y es lo que Hashem quiere que así sea cada maestro. No hacemos nuestras propias interpretaciones. No necesitamos hacer interpretaciones. La Torah tiene su propia interpretación. Está escrita en su origen y ahí está todo. Las leyes y en cuanto a las profecías o lo profético, leemos los profetas en su origen y también no necesitamos hacer de tantas interpretaciones como las personas lo hacen, de una manera que los sistemas lo han hecho, sino correctamente como Hashem quiere que lo hablemos. Así que se los decimos esto con mucho respeto a todos. La palabra de Barim es bien importante saber de dónde viene su origen. Y su origen es hebreo. Por eso Ivri quiere decir del otro lado. Viene del otro lado. Ivri, que quiere decir hebreo. Ivri viene del otro lado. Quiere decir que viene de donde se escribe, de donde se habla, de donde se dio la orden, viene del otro lado, del mundo divino. Las leyes de Hashem. Por eso estas leyes vienen del mundo divino, por eso están en hebreo, porque vienen del otro lado, para que nosotros las llevemos a cabo. Así que, pues muchas gracias a todos.
Perdón. Gracias y para los estudiantes, para todos, les decimos a nuestra comunidad aquí de Madera que ya muy pronto vamos a estar, ya lo he repetido ya en otras ocasiones, vamos a comenzar a trabajar en nuestra sinagoga para poder abrir, y ya para que la gente que quiera venir a estudiar pues va a estar abierta también. La vamos a tener abierta también para las personas que quieran venir a estudiar. Sí, son bienvenidos también. Así que, pero esas enseñanzas se las damos porque yo sé que hay muchas personas que quieren seguir aprendiendo en las diferentes partes y también en los diferentes países, y nos da mucho gusto. Estas parashas las hacemos por semana. Ahorita las estamos haciendo aquí, pero creo que pronto ya las vamos a hacer en nuestra sinagoga, y de ahí yo creo que la vamos a poder hacer hasta en vivo también. Así que muchas gracias a todos, que tengan un buen Shabbat, que se la pasen bien, y mis mejores deseos para todos. Así que Shabbat Shalom, y que se la pasen bien. Y saludos para todas nuestras comunidades, nuestros amigos y nuestras familias. Shabbat Shalom.